Dios les bendiga a todos los hermanos que están acá y a todos los que van a ver este video a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y estamos en Facebook y estamos con este nombre, Iglesia Bíblica del Señor Jesús. Es el nombre que Dios quiso que como iglesia local la iglesia tuviera ese nombre. Estamos con el tema de la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. Y hoy tenemos dos puntos que están entrelazados, vamos a tratar más uno que el otro, pero es que antes de que Jesucristo venga, tienen que producirse dos hechos. Lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En el capítulo 1 nosotros establecimos la diferencia entre la venida del Hijo del Hombre en juicio y la venida de Jesucristo por su iglesia en el capítulo 2. Y comienza así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el pero indica que no es lo mismo lo que está anteriormente. Les digo para todos aquellos que van a estar leyendo la Biblia, y es bueno que lean la Biblia. La Biblia no es para tenerla de adorno, sino que es para leerla, el que puede leerla, el que tiene vista y tiene su tiempo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, Cristo viene y ¿quién se reúne con Él? La iglesia. La iglesia. Os rogamos, hermanos, les escribe Pablo a los tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿vieron? ¿Cómo se le llama? El día del Señor. Está cerca. ¿Qué le está diciendo Pablo? Porque se ve que había algunos que los perturbaban a estos hermanos y le decían que Jesucristo ya había venido. Eso se sabe por comentarios históricos. Pero él le dice que no cambien el modo de pensar ni se pongan nerviosos en que el día del Señor está cerca. Porque ahora va a explicar por qué no se tienen que poner nerviosos ellos. Porque tienen que pasar dos cosas antes que el día del Señor o la venida de Cristo y nuestra reunión con Él pase. Muy bien, y ahí empieza el tema. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús, por segunda vez. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros vemos que tienen que pasar dos cosas. La apostasía, hermano, no es cualquier apostasía, es la apostasía. Es una apostasía grande que va a haber. Y nosotros tenemos que explicar que la apostasía es dejar la verdad. ¿Quién va a apostatar? Alguien que está conociendo o que ha conocido la verdad, que está en una iglesia, que ha sabido a qué vino Jesucristo y deja esa verdad y deja de confesar a Cristo. Por supuesto que esa persona no ha nacido de nuevo, pero ha estado por mucho tiempo o por poco en un lugar donde se le predica y se le enseña la palabra. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo no va a apostatar. Es imposible que apostate, porque esa fe es una fe que vence al mundo. Y que fue dada como un don por el Señor para que nosotros seamos hijos, que es lo que somos. Entonces, en el mundo entero, en las iglesias del mundo entero, va a haber mucha gente que va a dejar de confesar a Cristo y va a decir que ya no cree más en eso. Sea por la influencia justamente de
de lo que se llama el anticristo, que vamos a estar mirando algunos detalles, o sea porque, bueno, dejó de creer por otros motivos, pero siempre hay una influencia satánica en todo eso. Nosotros vemos acá el nombre que se le da, hombre de pecado, hijo de perdición. Quiere decir que este hombre está perdido desde el principio. ¿Se acuerdan cómo se le llamó a Judas? Hijo de perdición. Y estuvo con Jesús todo el tiempo como los otros. ¿Y quién lo eligió a Judas para que fuera apóstol? Jesús. Pero él nunca fue salvo porque ya era hijo de perdición. Y nosotros vamos al Génesis, vemos dos simientes. Vemos la simiente de Jesucristo y vemos la simiente del diablo. Esa simiente del diablo que está en Génesis 3:15 nunca, jamás va a ser salva. Y eso no lo disponemos nosotros. Eso es una soberanía de Dios. Y a los que dicen que la salvación es para todos, la Biblia se cansa de decir que no es para todos. Es para los que Dios en su soberanía y en su voluntad quiso. Lo que nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son. Entonces nosotros vemos: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a hablar de la apostasía. Hoy vamos a hablar del hijo de pecado, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a ver algunas características que nos van a traer luz sobre ese hombre de pecado, hijo de perdición. Lo primero que dice, que ese hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone y se levanta. Todos sabemos lo que es oponerse. Cuando habla de levantarse, habla de ponerse por encima de Dios o hacerse como Dios. A eso se refiere levantarse. Muy bien. Seguimos. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Yo quiero que ustedes piensen esto y analicen lo que yo les voy a decir. Pablo le dice que el anticristo, que Jesús no va a venir hasta que este hombre se manifieste. Y eso lo da a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora acá nosotros decimos, Pablo dice que se sienta. ¿Qué tiempo es ese? Entonces no coincide. Quiere decir que en el tiempo de Pablo ya se sienta en el templo de Dios. O sea que ya estaba. ¿Estamos de acuerdo? Se sienta en el templo de Dios. En el templo de Dios. El templo de aquella época, ¿tenía asientos? No. Se sienta quiere decir que Él se establece, toma autoridad. Cuando Jesús murió y resucitó y se presentó delante del Padre, dice que se sentó. ¿Ustedes creen que está sentado Jesús? No, estableció su autoridad. Se establece. Eso es lo que quiere decir cuando dice que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿qué templo quedó en la tierra? ¿Qué templo de Dios quedó en la tierra? La iglesia. La iglesia es templo de Dios. Jesús es el templo de la iglesia.
Y nosotros, cuando dice que se sienta es porque se quiere tomar autoridad de la iglesia de Dios. Todo esto está como escondido porque Pablo quiso que así fuera. Nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra característica. Seguimos leyendo. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, cuando Pablo le fue a predicar a los tesalonicenses, él les explicó bien. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que lo detendrá, dice. O sea que ya está el anticristo. Ya está el hombre de pecado en el tiempo que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Yo quiero que ustedes razonen conmigo. Porque dice que Cristo no vendrá antes que se manifieste el hombre de pecado. Entonces nosotros tenemos que ir pensando que no es un hombre. Y si es un hombre no ha muerto y tiene más de 2000 años. Seguimos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vosotros sabéis, ellos sabían porque Pablo se lo había dicho, pero no lo dejó escrito para nosotros. Entonces no tenemos que suponer cosas. Porque ya está en acción, otra vez presente, hace 2000 años atrás cuando Pablo escribió, ya estaba en acción, ya se sentaba en el templo de Dios y ya, ¿qué más dijimos? Ya había alguien que lo detenía. O sea que estaba presente. Hasta que él porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la ilegalidad, violación de la ley. Es estar en contra de la ley de Dios. Una cosa es que la gente no practique el cristianismo y otra cosa es estar en contra de la ley de Dios. ¿Qué es lo que hoy vemos? Que están tan en contra que hacen leyes contra la ley de Dios. Eso es iniquidad. Ya estaba en ese tiempo el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, inicuo lo mismo, transgresor de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Vieron que ahí sí lo dice en futuro? Y entonces se manifestará aquel inicuo, para adelante, ahí Pablo habla para adelante, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento o cuya venida o manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, hemos tratado de hacer lo más claro posible. El inicuo, el hombre de pecado, ya existía en el tiempo de Pablo. Pero se va a manifestar a tiempo futuro de una manera, por lo que vemos acá, prodigiosa, con milagros y prodigios mentirosos. Se va a, diríamos, a manifestar de una manera mucho más grande antes que venga Cristo. Pero esa manifestación ha estado todo el tiempo manifestándose contra Jesús, contra Dios y contra la iglesia. No sabemos si en ese último tiempo se va a personificar en una persona, pero nosotros queremos ver algo más. Queremos que va a ir. Por eso es muy importante, hermano, darle base a esto.
Queremos ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, para adelante de donde estamos. Para adelante. Después de Hebreo. Después de Pedro, primera y segunda de Pedro. Está Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 18. Escribe Juan, el apóstol Juan. Ya no es Pablo, es Juan. Primera de Juan, ¿encontraron? Sí, pero no tiene versículo 18. ¿Y hasta será 8? ¿Tiene hasta 10? 2:18. Ah, ahora sí, dijiste capítulo 2:18. Ahora sí. 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Dice Juan. ¿Cuándo escribió Juan? Antes del año 70. Antes de Pablo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros viste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega a Cristo. El que niega a Cristo como Dios. El que niega que Jesús vino de la gloria siendo Dios y se hizo hombre. Porque hay mucha religión que creen en Cristo pero no como Dios. Creen como Cristo nacido como hombre y muerto como hombre y que no resucitó. Ese es un espíritu de anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo el que niega que Jesús es Dios, que se hizo hombre, murió y resucitó, no puede ser salvo. Porque es un espíritu de anticristo. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído del principio, permanece en vosotros también. Vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Quiere decir que el espíritu del anticristo es un espíritu engañador. No es uno del mundo, es alguien que profesa a Dios, pero en realidad está en contra de Dios. Porque mata al Hijo, no cree que el Hijo sea Dios. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que es un sistema religioso el anticristo. O mejor dicho, el espíritu del anticristo. Por eso estaba en aquel tiempo, porque es un espíritu. Y el espíritu es eterno. Entonces, hermanos, el espíritu del anticristo, como dice acá, es un espíritu engañador que se mueve a través de las religiones. Es mentiroso. ¿Por qué? Porque engaña a la gente. Han oído. Todas las religiones nos llevan a Dios. O todas las religiones son buenas. Mentira del diablo. La mayoría de las religiones te llevan al infierno.
porque tienen el espíritu del anticristo. Los testigos de Jehová tienen el espíritu del anticristo. Los mormones tienen el espíritu del anticristo. Los musulmanes tienen el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque hablan de Dios y niegan a Jesucristo. Y el que niega a Jesucristo tiene el espíritu del anticristo. Y ese espíritu estaba en el tiempo de Cristo y de Pablo. Y se hizo ver a través de los religiosos de aquel entonces. ¿Quién eran los religiosos? Los judíos, escribas, fariseos, sacerdotes. Ese sistema fue el que combatió a Jesús en aquel tiempo. Ahora lo vamos a ver. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Quiénes van a ser los engañados? Los que están en las religiones, los que están en la iglesia y no han nacido de nuevo, no tienen la unción, no tienen el Espíritu Santo, esos van a apostatar. Esa va a ser la gran apostasía, cuando la gente se dé cuenta de que le mintieron y ya no tienen de dónde agarrarse. Queremos ver en Juan, el libro de Juan, Evangelio de Juan, 8. Capítulo 8, versículo 34. Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice a los fariseos, pero procuráis matarme. ¿Vieron cómo el espíritu del anticristo siempre quiere matar a Dios de alguna manera? Pero ellos confesaban que eran de Dios y que eran lo mejor que había. Por eso Jesús los trató como los trató. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Raro eso que le dice Jesús, ¿no? ¿Quién es el Padre de ellos? Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, Jesús dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vamos a seguir leyendo y Jesús lo va a decir, porque veo que no se dan cuenta. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo acusaron a Jesús porque Jesús había nacido de la Virgen María y ellos decían que había nacido en fornicación.
Un Padre tenemos que es Dios. ¿Vieron cómo ellos nombran a Dios? Los fariseos. Un Padre tenemos, es Dios. Le dicen a Jesús. No sé si van siguiendo el hilo. Jesús le dice que Él vino de parte del Padre. Y ellos le dice que ellos tienen un Dios. Y nosotros leímos que el que niega a Jesús no tiene a Dios y tiene el espíritu del anticristo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Vieron la simiente? ¿Dónde está? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Es decir, ni se preocupó por predicarlo. Porque si no le hubiera dicho, bueno, ustedes están equivocados, están engañados, yo les ofrezco la salida. No, le dijo, ustedes no me entienden y no me aceptan como hijo de Dios porque ustedes son hijos del diablo. Y ellos decían que eran de Dios. Entonces nosotros vemos cómo ese poder religioso y político también, porque ellos tenían acceso a cargos de importancia, y vemos cómo se arreglaban políticamente con el Imperio Romano, cómo ese sistema religioso judaizante quiso matar a Jesús, porque ellos tenían el espíritu del anticristo. Entonces, más que un hombre de pecado, es un sistema que por un lado te dice que ama a Dios y que es de Dios, pero en sí quiere matar a Dios, quiere que Dios desaparezca, quiere enaltecerse ellos, quieren ellos ser los grandes y ellos ser los que mandan y ellos ser vistos ellos. Después lo vamos a ver con lujo de detalle. Sigue la lectura. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Por eso Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es oveja de él lo va a sentir. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Imagínense que toda esa clase religiosa, hermano, el pueblo de Israel lo tenían por gente importante de Dios. Para ellos los fariseos, los escribas, los sacerdotes era alguien a quien respetar como parte de Dios. Pero Jesús, ¿cómo lo llama? Hijos del diablo. Porque es un espíritu y Jesús lo podía detectar porque Jesús era Dios. Nosotros no podemos decirle a alguien, vos sos hijo del diablo, porque no tenemos ese discernimiento o sí, si Dios lo quiere dar, ¿no? Pero quiero decir, Jesús los detectaba, por eso los atacaba y le decía generación de víbora, hipócrita. ¿Cuántas veces le llamó hipócrita? Entonces, hermano, ese hombre de pecado que dice Tesalonicense, ese hijo de perdición, más que un hombre, aunque pueda hacerlo a futuro, un hombre que tome las riendas de todo ese sistema religioso, es un espíritu que toma la religión como diríamos,
como pantalla y la usa para ir en contra de Dios. Amén. Por eso son hipócritas. Por eso Jesús los llama hipócritas. Cuando vos decís algo que no sos, cuando vos aparentás algo que no sos, somos hipócritas. Entonces nosotros vemos, hermano, vemos, no sé cuánto llevamos, porque esto, 35. Bueno, dejamos para acá y después seguimos porque hay que hacerlo despacito para que lo entendamos bien. Y lo vamos a hacer con la Biblia. Amén. Amén. No con cosas que nos parecen, con la Biblia.